Hablando del tema económico. Profesor, ¿cómo le va? Hola Ángel, buen día. un gusto saludarte. Bueno, la consulta de ustedes, ¿qué proyección marca? Porque nosotros ya habíamos hablado desde el principio de septiembre que la inflación iba a ser muy dura y se especulaba a rondar un 6% porque todas las proyecciones del 4 se fumaron en los últimos 5 o 6 días de septiembre con alguna estampida más de los valores, ¿no? Así es, Ángel. Por supuesto, después de la devaluación del 12 de agosto quedó el mes de agosto dividido en dos partes. La primera quincena de agosto, que venía mostrando una desaceleración de la tasa de inflación, y la segunda quincena de agosto, que tras las PASO, la devaluación que implicó las PASO, aceleró la tasa de inflación en los 15 últimos días del mes de agosto. Pero en septiembre, claro, lo que se denomina hay un efecto estadístico, ha repercutido mucho más en el mes de septiembre y eso es lo que en todo caso están anticipando algunos datos que está la inflación más cerca del 6%, la inflación de septiembre, que del 5%. ¿Se podría decir efecto residual de lo de agosto? Exactamente, de lo de agosto, exactamente, un efecto residual que, claro, rondaría una inflación bastante elevada entre agosto y septiembre, o sea, casi alrededor, redondeando un 10% de tasa de inflación, y eso, por supuesto, repercute muchísimo, bueno, un poco en lo que vos sostenías, las cláusulas gatillo de algunas paritarias, de lo que tiene que ver, digamos, con no solamente en las paritarias, sino también esto que el bono que está circulando respecto de que el sector privado va a tener que pagar un plus de 5.000 pesos también para reparación, todo lo que implica, bueno, el fallo de la Corte que también tiene que ver con esto, es decir, con las repercusiones de las PASO, que ayer la Corte Suprema de Justicia lanzó un fallo respecto de que hay que compensar a las provincias. Porque, claro, recordemos lo siguiente, ¿por qué hay que compensar a las provincias? Y esto es importante por ahí a quien nos está mirando recordarle. Tras las PASO hubo este efecto inflacionario que estamos comentando, sí, que llevó la tasa de inflación a estos valores que estamos diciendo. Eso, por supuesto, el gobierno inmediatamente reaccionó porque eso implica una merma muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el poder adquisitivo. Con lo cual, el gobierno ahí lo que estableció fue subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y reducir a 0% varios productos de la canasta alimentaria. Como el IVA y como ganancias son impuestos coparticipables, inmediatamente hubo una reacción de 15 provincias ante la Corte diciendo el gobierno nacional está autodeterminándose y está disponiendo de recursos que nos corresponden a nosotros y que nosotros ya lo teníamos presupuestado. Es lógico también, pero es la famosa historia, ¿no? No somos solidarios, pero somos solidarios con tu plata, no con la mía. Somos solidarios siempre y cuando exactamente no haya ningún tipo de merma en lo que tiene que ver con los ingresos. Ahora, la pregunta es correcto, o sea, a ver, si es algo que vos tenés presupuestado, hay una ley de coparticipación y la Nación unilateralmente decide eso, bueno, en alguna medida vos decís, bueno, puede llegar a tener razón la Corte. Primero que es y cuáles son un poco, entre comillas, las objeciones económicas, ya no políticas, porque no es lo que uno viene a comentar. Pero básicamente, Ángel, es lo siguiente. La reducción del IVA en los alimentos, bueno, puede haber tenido o no, esto habría que medirlo, algún impacto o alguna merma en la tasa de inflación. Hay quienes dicen que los que subieron más son precisamente los alimentos, 6,2, 6,5% en septiembre, que son los que le costaron el IVA. Bueno. Por eso le preguntaba, doña claro. Baba y doña Pao, que son vecinas de acá cercanas, me decían, la verdad que yo voy a comprar el producto y sin IVA me sale más caro. Bueno, estamos en Argentina, los muchachos son atorrantes. Bueno, por eso digo. Perdón la expresión, pero... Bueno, por eso te digo, ahí tenemos, porque muchos dicen, mirá, los alimentos son los que más subieron en septiembre, pese a que el gobierno nacional puso en cero el IVA. Entonces ahí tenés, esto que no se entiende demasiado. Habría que verificarlo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que se le retribuye al trabajador. Entonces, ¿cuál es un poco el cálculo que alguna vez también lo conversamos, que tienen que hacer las provincias? Es verdad, vos te quedás con parte de los recursos que son de las provincias, pero lo que tiene que ver con
el impuesto a las ganancias va al bolsillo del trabajador, el trabajador se supone gasta en esa jurisdicción y eso mejora la recaudación de ingresos brutos de las provincias. Es decir, las provincias no pierden, si uno hace el cálculo fino, lo que dicen perder. ¿Me explico o no? O sea, sale de un lado pero ingresa por el otro. Es decir, lo que no viene por impuesto a las ganancias lo pueden recaudar por ingresos brutos, porque mejora en alguna medida el poder de compra del asalariado. Además, porque la objeción de los gobernadores puede ser la siguiente: bueno, pero eso es algo que nosotros teníamos computado y eso va a gasto social. Bueno, pero también es gasto social lo que tiene que ver con el IVA, también es gasto social cuando estas personas que vos decías van a comprar en el supermercado, después van a comprar en el supermercado y se encuentran con que pueden comprar sin el IVA, que en teoría debería haber estado al menos neutro el efecto, es decir, el efecto de la inflación y la disminución del IVA al menos debería haber dejado neutro el precio de ese producto en cuestión. Eso es lo que buscaba el gobierno nacional. Ahora, esto por supuesto estamos hablando de un global de 30.000 millones de pesos. Se está hablando también de modificar algunos impuestos para las pymes, que en lugar de 35% de impuesto a las ganancias tributen el 22%. Es decir, el gobierno nacional está analizando algunas medidas fiscales para aliviar todo lo que tiene que ver con las cargas tributarias, sobre todo al sector pyme. Y claro, eso implica una relajación, llamarle así, del acuerdo que se firmó el año pasado con el Fondo Monetario, que estaríamos hablando ahora ya de un déficit fiscal primario antes del pago de los intereses de la deuda de alrededor del 1,2% saliéndonos de la meta del acuerdo, ¿no? Ahora, dice el gobierno que va a acatar. Le aconsejan que busque por otro lado el tema del impacto sobre IVA y ganancias para que la gente no lo sienta. Sí. Más allá de todo eso, con esta devolución del dinero que la Corte le dijo de tener que devolver lo que le corresponde a las provincias, ¿cuál va a ser el impacto en las góndolas? ¿O lo vamos a ver o no lo vamos a ver? Porque de hecho ya lo calzaron antes de que le devuelvan IVA y ganancia a los impuestos de los alimentos, podemos decir ya lo calzaron los empresarios. ¿Ahora lo van a volver a calzar? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo entiendo que ya no debería, como vos decís, calzarlo, pero acá hay algo importante, sobre todo en la proyección del mes de octubre, el mes electoral, que empezó ayer, el mes que va a definir quién va a ser el próximo presidente. No sabemos si habrá balotaje o no, pero bueno, empezamos ya en lo que es la definición de la política y eso es muy importante. Pero me parece que va a haber una desaceleración en el mes de octubre. Claro, el 16 de octubre vamos a conocer la inflación de septiembre, pongámosle el 5,8%, pero puede haber una desaceleración importante de la tasa de inflación en el mes de octubre, en el mes que empezó, y por lo tanto eso puede traer un alivio importante en lo que tiene que ver con el poder de compra. Pero claro, estamos hablando de niveles inflacionarios del 55-56% interanual en 12 meses, es una inflación alta y acá me parece, bueno, va a haber dos debates presidenciales, el 13 y el 20 de octubre. Bueno, ¿cuál es lo que están proponiendo los candidatos a la presidencia precisamente para bajar la tasa de inflación? Y sobre todo, Ángel, ¿cuál es la hoja de ruta que tienen los candidatos a la presidencia de la Nación para mostrar no solamente cómo se arregla el tema de la deuda, cómo se baja la inflación, cómo se mejora todo lo que tiene que ver con la creación de puestos de trabajo, sino precisamente cuál es la hoja de ruta para que la Argentina deje de lado de una vez por todas esta decadencia económica de hace muchas décadas, ¿no?